¿Qué tal? Buenos días. Voy a referirme a la clase correspondiente al día jueves 11 de agosto, artículo 52 del Código. Pero antes de que se empiece a estudiar este artículo 52, usted tiene que tener preciso, claro, el artículo 51. Este artículo 52 se deriva del 51 por consiguiente. Dice que desaparecen las causas de la suspensión temporal del trabajo. El empleador debe avisar a los trabajadores en los casos de que traten los tres primeros ordinales del artículo anterior. ¿Cuál? El 51. La fecha de reanudación del trabajo mediante notificación personal o aviso publicados, no menos de 2 veces en un periodo de la localidad, periódico de la localidad, y debe admitir a sus ocupantes, trabajadores anteriores, a todos los trabajadores que se presenten dentro de los 3 días siguientes a la notificación o aviso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ya no hay lugar a más suspensión del contrato de trabajo. Y estamos frente a los tres casos del artículo 30 y 51. El empleador debe notificarle a los trabajadores justamente que deben volver al trabajo. Dice la norma que esa notificación debe ser personal o mediante un aviso al menos 2 veces en un periodo de la localidad. Deben volver al trabajo, están notificados como trae la ley. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Está notificado como trae la ley. Tienen 3 días para volver, ya notificados. No vuelven al trabajo, no justifican el por qué faltaron al trabajo. El empleador está autorizado conforme a la ley para terminarles el contrato de trabajo con justa causa. Y eso genera, por consiguiente, que no hay lugar a indemnización porque el trabajo se les terminó con justa causa. Sobre las justas causas, artículo 62 del Código, son 15. Ya lo he dicho en clase, se lo reitero, son 15. No hay más justas causas. Usted debe estudiar ese artículo 65 del Código para poder determinar si el trabajador si se le terminó el contrato con justa causa o no. Y el trabajador podrá establecer con precisión si el contrato fue terminado con justa causa o por el contrario no lo fue. Y si no lo fue, pues solicite la indemnización que trae la norma y que usted la consulta en el artículo 64 del Código. Artículo 64 del Código. Efectos de la suspensión del contrato de trabajo. Esto me lo habían preguntado en clase. Ya había dado la respuesta, pero aquí está la norma. El artículo 53 dice lo siguiente. Durante el periodo de suspensión contemplados en el 51, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos. Pero durante la suspensión corren a cargo el empleador, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le corresponden por muerte o enfermedad de los trabajadores. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador para liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. Quiere decir, por ejemplo, no va a pagar porque está suspendido el contrato de trabajo, pero aquellas deudas, aquellas obligaciones con anterioridad a la suspensión las debe pagar. Aquellas deudas que correspondan por muerte o enfermedad del trabajo las debe pagar. Por muerte, como por ejemplo, no lo afilió al trabajador al régimen de pensiones,
y el trabajador murió, pues tiene que cubrir lo correspondiente o lo que demanda la ley por el hecho de no haberlo afiliado, o porque se enfermó y no estaba afiliado, pues tienen que cubrir lo que corresponde a los gastos médicos, hospitalarios, de droga. Y igualmente, si tiene deudas con el trabajador y este murió, esas deudas no desaparecen. Esas deudas las cobra la familia. Si tiene deudas y el trabajador se enfermó antes de la liquidación, de la suspensión del contrato, esas deudas por enfermedad del trabajador las debe. El tiempo se descuenta para liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones, dice la norma. Ese tiempo se descuenta para liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. ¿Qué pasa con las prestaciones sociales en la suspensión del contrato de trabajo? Si el trabajador no labora, no recibe salario, las prestaciones sociales se ven afectadas de algún modo. El artículo 53 del Código indica sobre los efectos de la suspensión del contrato del trabajo. Dice, estos periodos de suspensión pueden, no es obligatorio, pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. Con base en lo anterior, las prestaciones sociales más comunes afectadas son auxilio de cesantías. Claramente la norma señala que el tiempo que dure la suspensión del contrato de trabajo puede descontarse de las cesantías. La fórmula para liquidar el auxilio de cesantías es la siguiente. Salario por días trabajados sobre 360. 360, ¿por qué? Para efectos legales, el año no es de 365 días, es de 360 días el año. Suponiendo un caso, los días trabajados, no el tiempo de suspensión del contrato, de manera que si el año 2019 el contrato estuvo suspendido por 3 meses, se tendría esto, salario por 270 sobre 360, salario por 270, 270 corresponden a los 3 meses de suspensión dividido 360. ¿Qué está pasando ahí? Se va a tomar en cuenta para efectos de las cesantías el tiempo que no trabajó por suspensión del contrato de trabajo, porque las cesantías pueden verse afectadas, se reitera. En cuanto a los intereses de cesantías, se dice que la suerte y lo principal afecta a los accesorios, de modo que respecto a los intereses sobre cesantías, como estos se calculan sobre las cesantías y como el tiempo efectivamente elaborado por el trabajador es menor por cuenta de la suspensión del contrato, no se debe pagar el 12% completo, sino la parte proporcional al tiempo en que el contrato de trabajo no estuvo suspendido. Así es preciso descontar los días de suspensión para efectos de reconocer la parte proporcional de los intereses que se reconoce automáticamente al aplicar la siguiente fórmula. Cesantías por días trabajados por 12% dividido 360. El 12% es un beneficio para el trabajador. Si un trabajador laboró todo un año, tiene derecho a cesantías que corresponden a un mes de salario. Liquidar las cesantías
hay que pagarle un interés que si trabajó todo el año corresponde al 12% en favor del trabajador. Esos intereses a la cesantía se los paga el empleador directamente al trabajador y dispone hasta el mes de enero para que se le pague los intereses al trabajador. Cabe recordar que ya lo había dicho antes, que si trabajó un año completo, a manera de ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, a 31 de diciembre se liquidan las cesantías. Y esa cesantía, si el contrato de trabajo continúa más allá del 14 de febrero, más allá del 15 de febrero, más allá del 15 de febrero, a más tardar el 14 de febrero, deben ser depositadas en un fondo las cesantías liquidadas a 31 de diciembre, o sea, el valor correspondiente a un año de trabajo. Y a ese valor se le carga el 12% si trabajó todo el año. La proporción es respecto al porcentaje de interés que anualmente es del 12%, pero si no corresponde a un año completo, no se puede multiplicar el 12%, sino la proporción que corresponde al tiempo laborado por el trabajador. Recordando entonces que el trabajador estuvo suspendido, ¿sí?, o se le suspendió el contrato de trabajo. Hay que tener en cuenta eso, ese asunto. La prima de servicio en la suspensión del contrato de trabajo. El artículo 53 del Código dice que la suspensión del contrato de trabajo afecta a las vacaciones, las cesantías, pero no dijo nada sobre la prima. Si el Código no dijo nada sobre la prima, no es legal descontar el tiempo de suspensión del contrato para efectos de liquidar la prima de servicio. La explicación es esta. La prima de servicio no es más que la repartición de las utilidades entre los trabajadores. Y aunque uno de ellos no haya participado plenamente en la generación de esas utilidades por estar suspendido el contrato, no se le puede negar su parte al no estar expresamente permitido por la ley. Quiere decir, reitero, que si hay suspensión del contrato de trabajo, la ley no autorizó poder descontar lo pertinente a la prima de servicio. El Ministerio del Trabajo, en un concepto, el 200588, del 16 de julio de 2008, dijo: de las normas transcritas se colige que durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo, el empleador solo está facultado para descontar al trabajador el valor del salario diario por el tiempo que duró la suspensión del contrato de trabajo y la incidencia de ese tiempo en la liquidación de vacaciones, cesantías y pensión de jubilación. No mencionó la prima, reitero, no mencionó la prima. Es de tener en cuenta que la norma no autoriza descontar el tiempo que duró la suspensión del contrato de trabajo para efectos de calcular el valor de la prima de servicio, sí de los intereses a las cesantías, vacaciones y a las mismas cesantías. Porque si la norma no autoriza, no puede el empleador salirse de la normatividad. Esto y en cualquier caso.
Aquí vuelvo a recordar lo dicho tantas veces y lo digo para que se entienda el concepto. Las normas laborales son de orden público. De esta manera, el legislador quiere, es su deseo, que no se modifique por voluntad de cada cual y que la norma laboral se cumpla tal como el legislador lo ha establecido, tal como lo trae el código. Ni el empleador ni el trabajador pueden modificar el código. Y usted como estudiante tampoco, ni yo como profesor. Continúo. En lo que corresponde a las vacaciones. Las vacaciones se causan por tiempo laborado y si el tiempo laborado se ve disminuido por la suspensión del contrato, naturalmente se ven afectadas, tal como indica el artículo 53 del Código. Por su parte, el artículo 185 del Código Sustantivo del Trabajo señala que por cada año de trabajo se deben otorgar 15 días hábiles de vacaciones remuneradas. Y para detener el año de trabajo o los 360 días de trabajo que han de hecho a las vacaciones, se deben descontar los días no laborados en ocasión a la suspensión del contrato. Se deben descontar los días no laborados en ocasión a la suspensión del contrato. En la fórmula utilizada para provisionar las vacaciones, los días trabajados se verán disminuidos por los días de suspensión del contrato, reconociendo así su efecto en las vacaciones. No trabajó, está suspendido el contrato, no se toma ese tiempo en cuenta para efectos de pago de vacaciones. No se deben pagar vacaciones por tiempo no laborado, pues se trata de un derecho que se causa precisamente por trabajar, algo que no hace el trabajador por estar suspendido el contrato de trabajo. Bien. Ahora, sobre el tema de la seguridad social. La seguridad social en la suspensión del contrato tiene un tratamiento diferente dependiendo del concepto de seguridad social, que en Colombia la seguridad social abarca salud, pensiones y riesgos laborales. Sobre la suspensión del contrato de trabajo en lo que tiene que ver a salud. El decreto 780 de 2016 establece, artículo 3252, cotizaciones durante el periodo de huelga o suspensión temporal del contrato de trabajo. En los periodos de huelga o suspensión temporal del contrato de trabajo, por alguna de las causales contempladas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, no hay lugar al pago de los aportes por parte del afiliado, pero sí de los correspondientes al empleador, los cuales se efectuarán con base en el último salario base reportado. Quiere decir, el trabajador no aporta, pero el empleador debe aportar en lo pertinente a salud. Así las cosas. En caso de suspensión del contrato, la empresa tendrá la obligación de seguir aportando a salud, más no el trabajador. Seguir aportando el empleador en salud, más no el trabajador. Y ahí está la norma. Recuerde, es su obligación estudiar la norma. Es su obligación hacerle un seguimiento a lo que el profesor va enseñando. De esa forma usted tendrá elementos de juicio para establecer si el profesor enseña lo que trae la ley o se está apartando
y creando una nueva normatividad, cosa que no es posible que el profesor cree normas de derecho. Sobre riesgos laborales en la suspensión del contrato de trabajo. Si el contrato está suspendido, el trabajador no desarrolla ninguna actividad laboral y no hay razón para que el empleador cotice a riesgos laborales, porque el trabajador no se ha expuesto a ningún riesgo. Ahí se libera el empleador de esa obligación. En lo que corresponde a pensión, el planteamiento de si se debe hacer o no aportes a pensión cuando el contrato está suspendido en ocasión a la suspensión del contrato, artículo 51, no existe una norma que de forma expresa lo contemple. Ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha establecido que los aportes se deben seguir haciendo. Jurisprudencia de la Corte Constitucional, decisión de la Corte Constitucional que establece que los aportes se deben seguir haciendo. Lo ha considerado así la Colpensiones, la Corte Constitucional, el Ministerio del Trabajo, siendo claro que el empleador debe seguir haciendo los aportes al sistema de pensiones cuando el contrato de trabajo esté suspendido. No pagar los aportes a pensión lleva que en caso de invalidez o muerte el empleador deba responder por no haber cotizado regularmente a pensión. El empleador no quedó autorizado por la ley para dejar de cotizar a pensión a sabiendas de que existió una suspensión del contrato de trabajo. No podían pararse en el artículo 51 del Código para no cancelar lo pertinente a los aportes a pensión, que como se decía, no hay una norma expresa en el Código, pero la Corte Constitucional, a través de sus fallos, de sus decisiones, determina que sí debe el empleador realizar los aportes correspondientes. Artículo 55. Los contratos de trabajo se deben realizar de buena fe y por consiguiente hay que actuar, se tiene que actuar de buena fe siempre. Buena fe tanto por el empleador como por el trabajador. Esto no es solamente para que se le aplique al empleador. Teniendo en consideración lo siguiente, la Constitución establece que la buena fe siempre se presume, que la mala fe se tiene que probar. La buena fe siempre se presume, la mala fe se tiene que probar. El 56 del Código determina que el empleador debe proteger y mantener asegurado al trabajador y el trabajador debe obedecer y serle fiel al empleador, obedecerle y serle fiel al empleador. Por eso justamente, el trabajador está sometido a las órdenes que le da el empleador. Sometido. Por eso debe ser una persona que obedezca lo que le ordena el empleador o aquellos que representan al empleador y le debe ser fiel.
Pero si el empleador no le da órdenes, por ejemplo, porque justamente se trata de un trabajador que por ser técnico, muy conocedor del oficio, muy profesional, experto, el empleador sobre el oficio, sobre lo técnico, no le da órdenes, porque el trabajador sabe más del tema que el mismo empleador, eso no significa que no le pueda dar órdenes. Ahora, si se las da, seguramente va a ser errónea, pero le está dando órdenes. O en cualquier momento le puede dar una orden. No desaparece el contrato laboral bajo el argumento de que no le dio orden alguna, pero pudo dársela. El contrato laboral existe. Bien. Bueno, sobre la buena fe y la sanción moratoria. La buena fe del empleador tiene sentido cuando hablamos de la sanción moratoria por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato de trabajo. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo señala que al terminar el contrato de trabajo, el empleador debe liquidar y pagar salarios y prestaciones sociales al trabajador, y si no lo hace, contempla el pago de una sanción o indemnización en favor del trabajador. Sobre este tema, en varias ocasiones me he referido. Y como me he referido en varias ocasiones, usted ya debió haberlo estudiado. Pero para que se aplique este artículo 65, esa sanción, hay que tener en cuenta lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Si aplica este artículo 65, se le impone la sanción al empleador solo si existió mala fe de su parte cuando decidió no pagar oportunamente salarios y prestaciones sociales. La buena fe sería cuando se tiene la conciencia de haber obrado legítimamente y sin que existiera fraude. Pero algo importante, la buena fe, como se había dicho antes, se presume si el trabajador quiere que se le dé aplicación a este artículo 65, porque él considera que ha sido mal liquidado, que no le pagaron sus prestaciones sociales como manda la ley, tendrá que probar la mala fe del empleador, tendrá que probar los actos, las acciones, las omisiones en que incurrió el empleador y que esos actos, esas acciones, esas omisiones fueron absolutamente carentes de buena fe, porque de acuerdo a la Corte, esta sanción no es automática. Tiene el empleador en su favor lo que trae la Constitución. Se considera que actúa de buena fe. Si el trabajador está en desacuerdo con esto, tiene que probar la mala fe. Le incumbe al trabajador probar la mala fe. Si contrató un abogado, ese es el esfuerzo del abogado, poder determinar con las pruebas que fue una actuación de mala fe. Bien, esto es lo que corresponde a esta clase. Y como lo he reiterado, siempre preste atención a lo que yo digo. Lo que yo digo es importante para la materia. Lo que yo digo hace parte de lo que puedo evaluar.
Por consiguiente, preste atención, estudie, estudie bien, no deje para última hora estudiar, no deje preguntas para última hora. Pero para usted hacer una pregunta sensata y con claridad, debe haber estudiado. No preguntar algo que jamás estudió, porque así es imposible solucionar un problema, una duda. No desatienda lo que dice el profesor en clase. No se distraiga. Yo me doy cuenta cuando usted está distrayéndose. Los analizo en dónde está usted sentado o sentada y qué está haciendo. Desatender lo que el profesor dice en clase le va a causar mucha dificultad estudiar con propiedad. Y si su desatención, atención a esto, mire lo que voy a decir, téngalo presente, si su desatención ya toca con la indisciplina, eso me mortifica a mí mucho, me causa gran malestar. Así que esté atento a lo que yo digo en clase, siempre. Muy bien, termino. Que estén bien, les habló el abogado Oscar Córdoba.